Ok. El, el shiur, a continuación lo vamos a basar en dos fuentes principales, o digamos dos libros principales. Uno que es el libro del Rab Mordejai Eliyahu, que se llama Divrei Mordejai, sobre las festividades y sobre las parashot. Y otro, eh, principalmente, en un libro que se llama Otzar Arizal, que trae los comentarios del Arizal sobre Shavuot. Muchos comentarios de diferentes libros del Arizal para, para explicarnos de una manera un poco más profunda el concepto o lo que significa o lo que hay detrás de la celebración de Shavuot. Porque normalmente uno tiende a pensar que Shavuot podría ser una fiesta menos relevante dentro del calendario judío porque se trata de una fiesta de un día. Bueno, fuera de Israel son 2 días, pero es una fiesta de un día, 6 de Sivan, y en cambio las otras fiestas, los otros Yom Tov como Pesach y Sukkot, son 7 días u 8 días. Cool. Entonces uno tiende a pensar que, bueno, y tiene menos Simanim, Pesach, sabemos todo el trabajo previo y durante Pesach, en Sukkot de igual forma, pero Shavuot no, Shavuot es una fiesta de un día y el simán principal es la Torá. Y justamente eso lo hace que sea la fiesta más importante. ¿Por qué? Porque sin Shavuot no tenemos Sukkot, no tenemos Pesach, no tenemos Rosh Hashanah, no tenemos Yom Kippur, no tenemos Shabbat, no tenemos nada. Finalmente, en lo que busca el día de Shavuot, la celebración de Shavuot, es recordar justamente lo más importante, y para eso no necesitamos otros simanim que nos distraigan, otras señales, otros símbolos que nos distraigan de lo que es realmente importante en la vida de cada judío, en la vida del pueblo de Israel, porque sin Torah no existe el pueblo judío, no existe cada judío. Entonces, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra concentración tiene que estar enfocado en lo que es la Torah, el estudio de la Torah. En Shavuot nosotros celebramos la recepción de la Torah, esa recepción que fue un Matán Torah, es decir, un regalo de la Torah, pero es una fiesta que nosotros tenemos que recordar y vivir día a día. Que lo más importante dentro del judaísmo es el estudio de la Torah, tal como lo vamos a confirmar. Seguro que ustedes ya lo saben, pero lo vamos a reafirmar en el Tumor. Un segundo, porque están entrando más personas. Segundo, segundo. Ok. Están uniendo las últimas personas, me imagino, considerando la hora. Entonces, lo primero que nosotros, o digamos, lo que más nosotros sabemos y lo que tratamos todos en mayor o menor medida de cumplir o de hacer en Shavuot es justamente el estudio de la Torah. ¿Ya? Y estudiar la Torah toda la noche. ¿Ya? Si bien en Oshaná Rabat también existe una costumbre de estudiar Torah toda la noche, pero hoy día nosotros, digamos que la fiesta que se caracteriza por el estudio de la Torah es Shavuot y sobre todo este estudio nocturno. ¿Ya? Estudio nocturno que tiene ciertas alajot que, de hecho, vamos a comenzar esta clase hablando un poco de este minhaj, de lo que es el estudio de la Torá, la salahot, porque siempre es bueno cuando se estudia Torá estudiar alajá, porque dentro del estudio de la Torá, la alajá también es de lo más importante, porque sin alajá no podemos cumplir como corresponde los mandamientos de Hashem, y si no cumplimos los mandamientos de Hashem como corresponde, no estamos aptos, no somos un cli apto como para recibir el sod, recibir los secretos, recibir aquellas cosas que tienen que ver un poco más con lo espiritual, un poco más elevado. ¿Ya? Entonces, una vez se dice, no, es que yo quiero estudiar esto porque quiero tener mayor cabaná, quiero ser del Gamur.
está todo perfecto, pero si uno no cumple Torah, no cumple alajá, es muy difícil. O sea, uno tiene que estar apto primero para empezar a descubrir secretos de la Torah, para poder elevarse espiritualmente. Y lo primero es alajá. Entonces, es importante, y en todo mi shiurim, por mucho que hable de algo muy elevado, siempre hay que hablar algo de alajá, ¿ya? Que es la base. Entonces, primero escribe Larisa eh, que hay una costumbre de que uno no duerme en la noche de Shavuot y por el contrario estudia Torah durante toda la noche y la persona que lo hace se le asegura que completará su año y no le pasará nada. Ahora, el Mamar Mordejai, que es un libro de Alajá escrito por el Ram Mordejai Eliyahu también, eh, trae al Mayen Abraham, que es un comentarista del Shulchan Aruch, quien explica que el motivo de permanecer despierto durante toda la noche de Shavuot es por causa del tikkun, es decir, corregir lo que los Bene Israel hicieron, es decir, se quedaron dormidos en Ar Sinai antes de la recepción de la Torá. Bueno, ese yo creo que es el comentario que todos hemos escuchado. Un poco más adelante vamos a ver que el mismo Ramos de Eliyahu en el libro Divrei Mordejai nos explica 4 motivos para el estudio de la noche de Shavuot, de permanecer despierto en la noche de Shavuot. De hecho, justamente este es el pshat, este es el comentario más simple o más literal de lo que es el motivo por el cual hoy día nosotros tenemos la costumbre de no dormir la noche de Shavuot y estudiar Torah. Ahora, lo que sí es bueno saber, alágicamente, o digamos, qué han dicho nuestros jajamí, nuestros rabaní, sobre el estudio de la Torah, sobre qué estudiar específicamente, porque la Arisa dice hay que estudiar Torah, pero sabemos que la Torah es bastante extensa, o sea, podemos estudiar desde el Tanaj, pasar por la Mishnah, la Torah oral, podemos pasar por Alajá, Yemará, Midrashim, Musar, Hasidut, ¿qué estudiar específicamente? Cuando dice estudiemos Torah, ¿a qué Torah se refiere? ¿A qué parte de la Torah se refiere? Entonces aquí vamos a ver que hay diferentes opiniones dentro de los poskim contemporáneos, dentro de los ajaronim. Y por ejemplo, el Sefer Derech, también el Pri Megadim, dice que en la noche de Shavuot hay que estudiar el Tikkun Leila Shavuot, que es yo lo tengo aquí a mano, es un libro donde hay diferentes partes de la Torah. Ya el Tikkun seguramente todos ya lo conocen, todos lo tienen, de alguna manera lo tienen en su poder, eh, y seguramente es lo que estudia la mayoría de la gente, el Tikkun y la Shavuot. Ahora, así también dice que el Hatan Sofer, el Kaf HaHaim, también sostiene y trae el Arizal, que según el Kaf HaHaim, el Arizal tenía su Tikkun de Leila Shavuot, ¿ya? Que es este libro para el estudio, y el Ben Ish Hai, también un rabino sefaradí, el Ben Ish Hai, un libro sefaradí. Este libro también nos dice que hay que estudiar y recomienda así no estudiar lo que es Mishnayot, Torah. Ahora, el Ashla en el Masejet Shavuot escribe que después de terminar de estudiar los pesukim de la Torah escrita, sí se puede estudiar Mishnayot. Es decir, el Ashla nos dice que uno estudia Torah escrita como base y después puede estudiar Torah oral, lo que son las Mishnayot. A diferencia de lo que dice el Ben Ish Hai, que en verdad Torah oral no se debiera estudiar en la noche de Shavuot, sino que Torah escrita. Eh, Escribe también el Sefer Aseh de Ayón, que después de terminar de estudiar los pesukim de la Torah escrita, por ejemplo el Tanaj, se debe continuar de todas formas con la Torah oral, es decir, con las Mishnayot, estudiar para si también lo desea. Ahora, el Shulchan Aruch HaRab, que es el libro de Alajá de ejemplo de Chabad, escribe que el estudio principal de la noche de Shavuot es el estudio de la Torah oral, es decir, el estudio de la Mishnah. Ahora hay otros minhagim dentro de Chabad también que se siguen durante la noche de Shavuot. Ahora, el Hok Yaakov escribe que, por ejemplo, en los lugares donde normalmente se estudia de manera avanzada, se dice con Iyum, revisando bien lo que se estudia, como por ejemplo en la Yeshivot, en el Beit Midrash, donde los alumnos estudian en un nivel avanzado durante, durante el año,
normalmente para ellos es un estudio, siempre un ceder de estudio muy, muy elevado. En la noche de Shavuot pueden seguir estudiando de esta manera. O sea, no tienen que dejar su estudio diario, su estudio normal de la semana y cambiarlo para la noche de Shavuot por un estudio más ligero. ¿Ya? Y él, bueno, él dice que el tikkun en general fue diseñado principalmente para aquellos que no tienen un estudio kabua, un estudio establecido y no son muy avanzados en el estudio. Entonces, se les da una ayuda a seguir para poder tener un estudio completo o abarcando diferentes áreas durante la noche Shavuot. Eh, Ahora, el Arabe Sheinberg dice que, por ejemplo, un Bajur Yeshiva, un muchacho de la Yeshiva, que en su casa acostumbró siempre a estudiar el Tikkun Leila Shavuot, pero ahora que está en la Yeshiva, quiere aprovechar de estudiar la Gemara con Iyun, como se hace en la Yeshiva con profundidad, revisando muy bien, puede hacerlo sin problema, puede cambiar esta costumbre que tenía de estudiar el Tikkun Leila Shavuot y no necesita hacer Atarán Nedarí, no necesita hacer anulación de promesa, porque es solamente una costumbre el estudiar el Tikkun Leil Ashavuot. ¿Ya? Ahora también Rav Kook dice que para los judíos ashkenazim hay también una costumbre de la noche Shavuot estudiar el Sefer HaMitzvot del Rambam. Y el Hassan Ovadia, del Rav Ovadia Yosef, escribió que se debe estudiar Torah toda la noche de Shavuot hasta Alot HaShahar, hasta que amanezca, tal como lo citó el Zohar en Parashat Shemot. Y lo correcto, dice el Rav Ovadia Yosef, es estudiar el Tikkun. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Tikkun es un libro que está ordenado, está corregido, está escrito de una manera tal que a la persona lo hace hacer un ser de estudio nocturno que le permite pasar por diferentes áreas de la Torá, diferentes secciones de la Torá. Y porque también los Mekubalim, el Zohar lo recomienda, los Mekubalim, que son bien entendidos en este tema de lo elevado, de lo espiritual, ¿cierto? De la Kabbalah, de los secretos de la Torá, ellos siguen este ser. Entonces, por eso el Rab Obadía lo recomienda. Ahora, de todas maneras, el Rab Obadía termina diciendo, en el caso de Obadía, que por ejemplo, si para una persona eh, es motivo de felicidad. Para la persona es muy importante, por ejemplo, estudiar Talmud, y es lo que le gusta estudiar, y es lo que lo llena en el estudio. Entonces puede continuar estudiando Talmud la noche de Shavuot, no necesita hacer el tikkun. ¿Ya? Lo importante aquí, en resumen, es que la persona que estudie la noche de Shavuot esté contenta, esté feliz con el estudio. Que ese estudio no lo deje, por ejemplo, dormir, no lo deje comenzar a cabecear durante la noche, porque si no eh, se pierde como este beneficio. ¿Ya? Eh, no vamos a entrar ahora en el detalle específico sobre los beneficios, ¿no? Pero en general el Zohar dice, el Arizal dice que la persona que no pestañea ni siquiera el tiempo de un rega, ¿ya? Usa este concepto que es de Yemará, es que la J habla del concepto de rega. ¿Cuánto es el tiempo de un rega? Un rega normalmente es lo que uno toma en abrir y cerrar los ojos. Entonces, si la persona durante la noche no pestañea una vez, ya el tiempo de un rega, y toda la noche estudia como se necesita, como es correcto estudiar, entonces esa persona tiene asegurado el año, tiene asegurado que va a terminar el año de buena manera, que no le va a ocurrir nada, que no va a morir durante ese año. Entonces, si uno quiere realmente tratar de estudiar algo que lo mantenga motivado durante la noche, que lo mantenga despierto, ¿ya? Para cumplir de manera completa esta costumbre de estudio de Torah nocturno. Ahora, para las mujeres, el Mamá Mordejai, en el Pérez 22 a la 15, escribe que las mujeres en sí no están obligadas a estudiar durante toda la noche Shavuot, pero si ellas quieren, pueden estudiar el Tanaj o alguna sección de la Torah que ellas quieran, y que las haga feliz y que las mantenga despiertas y que las motive a estudiar. Y a pesar de que ellas no están obligadas, que las mujeres no están obligadas, ¿ya? De todas maneras, la mujer que decide estudiar en la noche recibe verajá, si lo trae el Rab de Eliyahu. Bueno, eso es con respecto a la Alajá.
Si alguien tiene alguna otra consulta más específica sobre la Sarajot, puede escribirnos posterior al shiur, dejarnos sus preguntas por WhatsApp o a través del correo de la yeshiva. ¿No? Ahora, un segundo antes de entrar al tema que nos convoca el día de hoy. Oye, hay más personas entrando. Creo que se está llenando la sala. Deberíamos estar llegando a los 100. 99. Todo. Eh, segundo. Vamos silenciando. Ok. Bueno, el Sefer Otzaris Arizal, ¿ya? Que este Sefer que tengo aquí en mi mano, eh, trae que en relación con el estudio de la Torá, porque nosotros tenemos una obligación de estudiar Torá. Es una obligación que no es una obligación rabínica, es una mitzvah. Dice el Sefer Otzarizal, dice, "Shei echad mi 248 mitzvot hace". Es decir, que esto, la mitzvah de estudiar Torah, es una de las 248 mitzvot hace, es decir, mandamientos positivos, activos, que solo tienen recompensa. A diferencia de las mitzvot lot hace, que son prohibitivas, que ahí hay castigo si uno no cumple con esa mitzvah. En cambio, lo que son mitzvot hace, nosotros solo recibimos recompensa por hacerlo. Entonces, es una mitzvah, no es algo que a los rabanim se le ocurrió, que a Moshe Rabbeinu se le ocurrió, Stam, no, esto es una mitzvah de la Torah. La Torah nos ordena a estudiar Torah. Ahora, el Zohar HaKadosh nos trae varios motivos más por el cual el estudio de la Torah es tan importante, incluso más allá de solo cumplir un mandamiento específico. Porque uno podría pensar, ok, estudio Torah y mi recompensa es haber cumplido la mitzvah del estudio de la Torah. Pero el Zohar dice que la cosa va un poco más allá que eso. No queda solamente el hecho de cumplir la mitzvah. Lo primero que nos enseña Rabbi Shimon Bar Yochai es que la mitzvah de Talmud Torah es una mitzvah constante. Es decir, uno siempre debe estudiar Torah. ¿Y por qué esto es así? Porque dice Rabbi Shimon que la Torah es el Sod Elión, es decir, este secreto que viene de arriba, el secreto de lo alto, que Hashem reveló a su pueblo Israel. O sea, Hashem nos entregó un Sod, un secreto. Y el solo hecho de ser merecedores de ese secreto ya tiene una recompensa, ya tiene un beneficio por sí. ¿Por qué? Porque a través de este estudio, cuando yo estudio Torah, cuando me envuelvo en el estudio de la Torah, podemos lograr apegarnos a Kadosh Baruj Hu, a nuestro Creador. Además, la mitzvah, además de esta mitzvah en sí, el estudio de la Torah también trae como recompensa en este mundo como en el mundo venidero. Porque quien se envuelve en el estudio de la Torah se está ocupando también de la emuná aelioná. Es decir, esta fe que viene de arriba, esta fe que es superior y que está conectada no solamente con este mundo, sino que con todos los mundos superiores. Eso es tan importante. También, a través del estudio de la Torah, la persona se alinea, se pone en línea con la Shejinah. La Shejinah, que es la presencia divina. Y el sabio, el Jajam, el que es entendido de Torah, tiene sobre él, justamente al momento de estudiar Torah, esta luz de la Shejinah en una manera que aquellos que no lo estudian no la tienen. ¿Verdad? Incluso aquellos que están haciendo alguna otra misbah, en ese momento la Shejinah sí está con él, pero no es el mismo grado de luz de Shejinah de aquel que está sentado estudiando Torah. Ojo que es importante aclarar que cuando nosotros hablamos de estudiar Torah, no es suficiente con escuchar un shiur por aquí, por allá. Lo que ustedes están haciendo en este momento es muy bueno. Escuchar shiurim de Rabanim es muy bueno, ayudan a alimentar la fe, la emuná. Pero cuando hablamos de Talmud Torah, nos referimos a estudiar Torah con un libro, sentados en la mesa, con Fabruta, en una yeshiva, en un Beit Midrash, o incluso solo, como vamos a ver ahora, incluso solo uno podría
y pueda alcanzar el concepto de Talmud Torah, Limud Torah, cumplir la mitzvah de Limud Torah. Lo importante es sentarse con un libro, tener un ser de estudio. El Rabbe, una vez escuchaba un libro de Torah del Rabbe eh, David Yosef, y trae los tres requisitos para hacer adquisición de la Torah. Y uno de los requisitos, aparte de ser muy humilde, de tener humildad, eh, de tener Kavaná, es el ser, tener un ser de estudio. Sin ser de estudio, no se considera estudio de la Torah propiamente tal. Y tener un ceder es tener un orden, es decir, tener un ceder semanal, un ceder diario, sentarse, estudiar Torah, rayar el libro, marcar el libro. Eso es estudio de Torah. No necesariamente ir a escuchar un shur por aquí, por allá, un día escucho esto, otro día escucho esto, otro. Estudiar Torah es esto, tener un ceder, tener un orden en el estudio de la Torah. Ahora, dice también el Otzar Haim, que la Torá es como el Etz Haim, es decir, como el árbol de la vida. Por lo tanto, quien se apega a la Torá también se está apegando al árbol de la vida. Ahora, para lograrlo, la persona debe buscar este estudio de la Torá, lishma. Es decir, cuando hablamos de lishma, que uno estudia Torá por la mitzvah de estudiar Torá, sin buscar un beneficio extra, sin buscar ganar algo o estudiar por temor, sino que tiene que ser lishma por la mitzvah de estudiar Torah y con un corazón sincero. ¿Por qué? Porque de esta manera es como se logra el estudio de la Torah y se logra sacar, obtener los frutos de este Etz Haim. Ahora, de todas formas, el Zohar, citando lo que está escrito en Masejet Pesachim, dice que, y también lo trae el Rambam Maimónides, dice que una persona, eh, si bien debe dedicarse siempre al estudio de la Torá y al cumplimiento de las misbot de manera lishma, es decir, por el bien de la misbah o del estudio de la Torá, si no lo hace lishma, de todas maneras se permite y se le alienta a que continúe. ¿Por qué? Porque dice la Gemara, y así lo trae el Zohar, que la persona una vez que comienza a estudiar Torah, a cumplir mandamientos, aunque al principio lo hizo por una manera egoísta, no kasher, como diríamos, de una manera buscando algo, quizás buscando kabod, buscando mostrar que sabe, o por temor, y prefiere estudiar Torah antes que le digan algo, no importa, dice el Rambam, no importa, dice la Gemara, porque en algún momento esa persona, con ese estudio de Torah, va a empezar a entender, a comprender que el estudio de la Torah se tiene que hacer justamente de una manera honesta y lishma. Por lo tanto, la persona parte un like, así como los niños parten y se les enseña normalmente con temor, ellos sintiendo temor, pero en algún momento logran darse cuenta que también la Torah se tiene que cumplir por amor, con kavaná, con intención. Entonces, comenzar a estudiar de esta manera, no lishma, de una manera no tan honesta, pues, está permitido y se le ayuda a la persona para que en algún momento haga un clic y diga, ¿sabes qué? En verdad, la mitzvah de la Torah no es solamente por un negocio o por esto, por otro, sino que en verdad es porque Hashem así lo quiere y lo voy a hacer. Y la persona comienza a vivir el estudio de la Torah dentro. Ahora, continúa el Zohar y trae una conversación entre Rabbi Yossi y Rabbi Gia, ¿ya? Donde dice, Shakil oraita lekabel korbanim de alma. Esto quiere decir que la Torá es más grande que todos los corbanos, es decir, más importante que los sacrificios que se hacían en el templo. Y esto se explica de la siguiente manera. Cuando el Kohen Gadol se acercaba o quería acercarse a Kadosh Baruj, lo primero que él tenía que hacer era ofrecer un corbán, una ofrenda. Y solo así después podía acercarse a Hashem. En cambio, hoy en día, al día de hoy, que no tenemos templo, cuando el Yehudí, cuando cada judío se envuelve en el estudio de la Torá, comienza a estudiar Torá, tiene su ceder de estudio de Torá, su orden, su libro, su programa de estudio establecido, la persona se ofrece a sí mismo como un corbán. Es decir, no necesita intermediarios para acercarse a Hashem. Y es el estudio de la Torá el que nos permite hoy día alcanzar esa santidad y no un sacrificio. Por eso hoy día no necesitamos corbanos. Aparte de que no hay templo, y
Hashem nos entrega la Torá, porque esta Torá de alguna manera viene a reemplazar esto. Eh, es tan así que incluso si la persona, por ejemplo, fue juzgada desde el cielo, vino Rosh Hashanah, fue juzgada y con un juicio duro, con un juicio quizás de muerte para el año. Dice el Zohar que la Torá nos permite también quitarnos ese mal juicio. Toma este juicio, este din, lo rompe y lo anula por completo. ¿Por qué? Porque la Torá nos permite quitarnos también de todas las impurezas que hay a través del estudio de la Torá. ¿Por qué? Porque la persona cuando está estudiando Torah, en ese momento, como dijimos, comienza a recibir de la luz de la Shekhinah, empieza a alumbrar la Shekhinah, comienza a acercarse a Kadosh Baruj Hu. Y cuando una persona se acerca a Kadosh Baruj Hu, no puede tener impureza en su alma, no puede tener impureza dentro de sí. Es decir, esa persona en ese momento no tiene tumá. Y por eso esa persona puede pedir, puede incluso lograr refuat aguf, refuat anefesh, es decir, curación del cuerpo y del alma. ¿Por qué? Porque en ese momento está en un estado de pureza que no se está de otra manera hoy en día. Ahora bien, continúa el Sefer Otzar Arisa y explica que Adam Hayat, la Sukba Torah be Arba Madregot Shel Pardes. Aquí ya entramos un poco más profundo en lo que dice este libro de Arisa, que dice que la persona está obligada a ocuparse del estudio de la Torah en los 4 niveles del Pardes. Es decir, que debe lograr, para lograr cumplir a cabalidad la mitzvah del estudio de la Torah, la persona debe estudiarla en el nivel de Pardes, que es el Reshei Tevot, ¿ya? Como ustedes muchos deben saber, que es la abreviatura de lo que significa Pshat, Remes, Drash, Sod, que son los 4 niveles en que la persona debiera estudiar la Torah, o los 4 niveles que la Torah se puede explicar. El Pshat es la explicación simple. El remes es como una insinuación de algo que quiere enseñarnos. El drash es un significado más profundo. Normalmente está asociado a lo que es el midrash. Y el sod es el secreto, que normalmente tiene que ver con la Kabbalah. Ahora, estos 4 niveles están también relacionados con 4 mundos. ¿Ya? Mundo de Asiá, Briah, Yetzirah, Atzilut. Y cada uno de ellos está asociado a uno de estos mundos. Por ejemplo, el Asiá con Shat, el Briah con el Remes, Yetzirah con Drashi y Atzilut con Sod. Ahora, para entender un poco la diferencia de estos 4 niveles o la aplicación práctica de estos 4 niveles, el Ram Mordejai Eliyahu en su Sefer Divrei Mordejai trae, por ejemplo, o explica los motivos por el cual nosotros estudiamos en esta noche, la noche de Shavuot, y cuál es el motivo, lo explica explicando a través del Pardes, de estos 4 niveles. Primero, por ejemplo, explica que el Pshat, que acabamos de citar anteriormente, el pshat, el motivo práctico, simple de por qué hoy en día nosotros estudiamos o tenemos la costumbre de estudiar Torah toda la noche, es justamente por este tikkun. Este tikkun, esta corrección que hacen los Bene Israel, hoy en día ama Israel por los Bene Israel que se quedaron dormidos en Ar Sinai antes de la recepción de la Torah. Esa vendría siendo la explicación simple, el pshat. Ahora, a nivel de remes, de insinuación, el Divrei Mordejai trae al Tur, en Ora Haim Simán 417. El Tur es un libro de Alajá anterior al Shulchan Aruch. De hecho, es el libro en el que se basó Rabbi Yosef Karo para escribir el Shulchan Aruch y el comentario del Bey Yosef sobre este Tur. Este libro, este Tur, explica que se enseña que los Shalosh Regalim, es decir, las 3 fiestas de peregrinación, es decir, Pesach, Shavuot y Sukkot, están o equivalen a los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham está asociado a Pesach, Isaac a Shavuot y Jacob a Sukkot. Por lo tanto, ¿qué aprendemos acá? Que Shavuot como equivale a Isaac, e Isaac, que también representa la midá de Geburah, es decir, la Geburah es la rigurosidad, el juicio. Entonces, en la noche de Shavuot, nosotros estudiamos Torah para de esta forma endulzar esta Geburah, ¿ya? Esta rigurosidad, este juicio. Eso vendría siendo el remes, ¿ya? Después, a nivel de drash, de significado más profundo, el Divrei Mordejai nos trae un midrash, que es el midrash Tanjumá, que escribe que los Bene Israel respondieron
Naaseh Benishma, pero lo hicieron sobre la Torá escrita. No lo hicieron sobre la Torá Sheve al Pe. Solamente fue por la Torá escrita, en este caso el Humash, los 5 libros. ¿Ya? Pero no por la Torá oral, no por la Mishnah. ¿Por qué? Porque la Mishnah dice que ellos la recibieron de manera forzada, presionada. ¿Cuándo? Cuando se les puso sobre sus cabezas una montaña. Y que si no aceptaban la Torá oral, entonces serían sepultados bajo esta montaña. Por lo tanto, de aquí aprendemos que el principal estudio de la Torá que se hace en la noche es la Torá oral. Y es por eso que se acostumbra durante todo el año, una noche normal, estudiar la Torá oral y no estudiar la Torá escrita. Ahora bien, eh, de todas maneras, hoy en día acostumbramos a estudiar Torah. Y vendría siendo el drash del por qué hoy día estudiamos Torah para demostrar, para demostrar que nosotros en Matan Torah recibimos con alegría, que recibimos de todas maneras, a pesar de que en ese momento fue un poco forzado la Torah, la recepción de la Torah oral, pero de todas maneras hoy día demostramos que nosotros sí estamos alegres de haber recibido ambas Torot, es decir, la Torah escrita y la Torah. Por eso en la noche hacemos un ser de estudio que abarca diferentes secciones de la Torah, secciones de la Torah escrita y secciones de la Torah oral. ¿No? De esta manera estamos demostrando que estamos contentos y que en verdad no nos lamentamos por haber sido forzados de alguna manera a recibir la Torah. Ahora, a nivel de Sod, a nivel de secreto, el Divrei Mordejai trae el Zohar en Parashat Bereshit, página 8 Aleph, 8a, quien escribe que nosotros hoy día estudiamos Torah en la noche de Shavuot. ¿Para qué? Para adornar la Shejinah. ¿Por qué? Porque la Shejinah vendría siendo como la Kalá, como la novia. Y que el estudio de la Torah la adorna a esta Kalá, a esta Shejinah, con 24 adornos para el día siguiente, para el día de Matan Torah, de la entrega de la Torah. Es por eso que debemos estudiar la noche de Shavuot en Minyan. Lo importante o lo ideal, por supuesto, si alguien no tiene Minyan, estudiará solo en su casa o en el lugar donde esté, pero idealmente uno debiera tratar de estudiar en Minyan. ¿Por qué? Y donde hayan 10 Yudim. ¿Por qué? Porque dice el Ashla Akadosh, donde hay 10 reunidos, la Shekinah está presente. Y es justamente lo que nosotros tratamos, que es adornar la Shekinah. Pero también vimos que en el Zohar dice que la persona que tiene un seder Kabuá, la Shekinah también está sobre él. ¿Ya? Entonces es muy importante no olvidar eso. Continúa el Sefer Otzar Arizal y explica que cada persona se debe esforzar en lo máximo de sus posibilidades para estudiar la Torá en sus 4 niveles, tal como citamos anteriormente en el Pardes. Ahora, dice que quien no lo hace o quien no se esfuerza, ya, hay veces que uno no tiene los conocimientos, no lo puede hacer, no tiene la literatura, no tiene al rabino al lado, no tiene los libros suficientes para estudiar en todos los niveles. Eso es una cosa, pero lo importante es esforzarse dentro de lo que uno tenga, los conocimientos que uno tenga, del rabino que tenga al lado, de los libros que tenga, uno tiene que esforzarse. Porque quien no se esfuerza, quien no trata de hacerlo, dice el Arizal, que es como si Hasbe Shalom le restara a la mitzvah del estudio de la Torah, de Talmud Torah. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que considerar que la mitzvah de Talmud Torah es la más importante. ¿Ya? Entonces, es como quitarle un poco. Ahora, esto significa que nosotros debemos estudiar la Torá o tratar de esforzarnos en estudiar la Torá en todos sus niveles, tratar de entender todos los mensajes que están detrás de este estudio de la Torá, de un pasuk de la Torá. Siempre hay muchos niveles, pero vamos a ver ahora que no es solamente eso, no queda solamente en 4 explicaciones de la Torá. De hecho, el Ostar Arizal eh, nos dice que, podemos hacer una pregunta de esto, que por qué otro motivo, ¿ya? El yudí, el judío, se debe esforzar tanto en el estudio de la Torá. ¿Por qué nos debemos esforzar tanto? ¿Por qué hay que tratar de llegar a los 4 niveles de la Torá? ¿Por qué hay que tratar de profundizar en la Torá? Y no quedarse solamente con la lectura, por ejemplo, del Humash y con lo que explica Rashi. No. Arizal nos dice, tenemos que ir más allá.
tenemos que tratar de profundizar, traer midrashim, traer más explicación. Así es el estudio del judaísmo, por eso de cada alajá encontramos muchas explicaciones. Ajona escuchamos, si leemos el Shulchan Aruch, tenemos mefarshim, pero increíbles, cantidad de jaronim, Rishonim, hoy día rabanim, tantos libros de alajá para escribir o hablar de una misma alajá, pero tenemos tantos rabanim. ¿Por qué? Porque cada yehudí puede entregar algo diferente. ¿Por qué? Porque la Arisa explica que todas las almas de los Yehudim, de todos los judíos reunidas, hacen un total de 600.000. No son ni más ni menos. O sea, todos los Yehudim, todas las almas judías son 600.000. Ahora ustedes me van a preguntar, ¿y por qué si somos más de 600.000 judíos en el mundo hoy día? Sí, claro que sí, y en la historia. Lo que pasa es que el alma se van dividiendo en chispas. ¿Ya? No necesariamente uno tiene un alma completa de lo que es alma de judío, sino que uno va teniendo chispas, se van esparciendo, la reencarnación. Bueno, no vamos a entrar en ese tema, solamente para aclarar. Eh, Hoy en día, cada cual con una chispa, una parte de esa alma, o de esa gran alma, o de esas grandes almas, 600.000, que son las que salieron de Egipto. Y la Torá, dice el Arizal, es la raíz del alma de todos los Bene Israel. Es por eso que al estar las almas de los Yehudim enraizadas en la Torá, cada Yehudí está enraizado en la Torá, tiene una raíz en la Torá, cada alma de judío está enraizada en la Torá. Por lo tanto, dice la Arizal, fueron talladas en esta 600.000 explicaciones del Shat, 600.000 de Remes, 600.000 de Drash y 600.000 de Sod. O sea, la Torá tiene 600.000 explicaciones para cada uno de los niveles, cada uno de los 4 niveles. Cada persona, cada yudí, cada alma de judío, 600.000 almas, cada alma tiene 4 explicaciones en sus 4 niveles. Una en Shat, otra en Remes, otra en Drash y otra en Sod. De aquí sabemos que cada una de las 600.000 explicaciones está conectada a una de las 600.000 Neshamot judías. Y en el futuro, cada uno de los judíos, todos juntos, reunidos, todo a Israel, revelará toda la Torá. Cada uno, cada judío, aportando la explicación que estaba asociada a su raíz en la Torá. Es por eso que también de aquí aprendemos que como cada Neshama de Israel está enraizada de manera única y particular en la Torá, entonces cada judío tiene su propio camino en la Torá, tal como está escrito, Yesh la derech echad bekol haTorá, que tiene un camino en toda la Torá, y esto es así de acuerdo con la faceta de su raíz en el que se encuentra su Neshama conectada con la Torá. Cada uno de nosotros tiene una conexión especial, directa con la Torá y de una manera única. Cada uno tiene su propio camino. Por eso el estudio de la Torá es individual. Cada persona tiene que buscar la forma que a él más le acomoda, se siente más cómodo y logra entender y aprender más rápido la Torá. Cada uno tiene su camino. Por lo tanto, Kol Adam me Israel y Ahod le Hadesh Hidushim Batorá que fije la. Es decir, todo judío puede sacar explicaciones, novedades en la Torá, de acuerdo a su raíz en la Torá y de una forma que su prójimo, que su amigo, que otro judío no puede hacer. Cada estudio es individual, cada uno puede sacar o entender la Torá, puede aprender la Torá, sacar novedades, ideas de la Torá que otro no ha sido capaz de ver. Una persona puede hacerlo. Ahora, por supuesto, esto requiere estudio, preparación. En otro lado, el Zohar dice que uno tiene que tratar de esforzarse, de aprender de un rabino que le enseñe la Torá verdadera, sin errores, ¿verdad? Porque eso se considera estudiar Lishma, estudiar la Torá de manera correcta. Ahora, una persona que no tuvo la opción de aprender Torá de un buen rabino, de un buen maestro, igual esa Torá de la persona es aceptada si es que en verdad él lo hizo con Kavaná, lo hizo con honestidad, lo hizo con la intención de querer aprender, ¿ya? Pero lo importante es que la persona no se quede ahí, que la persona estudie, se esfuerce
Si está aprendiendo la Torá de una manera que no es la mejor, no es la más correcta, esforzarse para darse cuenta que tiene que corregir. ¿Ya? Pero lo importante es la intención de la persona, el esfuerzo que la persona coloque para entender la Torá y aprender la Torá. Porque cada uno de nosotros, cada alma judía tiene un camino de cómo entender la Torá y sacar quizás ideas que otro no puede hacer. Ahora, agrega el Otzar Arizal también, que por supuesto hay quienes dentro de sí tienen chispas de diferentes almas. No tienen, porque como dijimos, hoy día no hay 600.000 almas, cada yudí tiene una de esas 600.000. Hoy día nosotros tenemos chispas de esas almas. Y hay aquellos que tienen más de una chispa de alma. Por lo tanto, esa persona, esa alma, tiene la capacidad de sacar más explicaciones de la Torá, de entender más conceptos elevados de la Torá. Y es, por ejemplo, fue el caso de Moshe Rabenu. Dice el Arizal que Moshe Rabenu tenía dentro de sí chispas de Neshama de todo Israel, es decir, conocía las 600.000 explicaciones de la Torá en los 4 niveles, porque cada uno de nosotros debiera lograr conocer la Torá en sus 4 niveles. Moshe Rabenu, como tenía chispas de todos los judíos, de todas las almas judías, tenía la capacidad de entender la Torá en todos los niveles, las 600.000 explicaciones, incluso tenía la capacidad de tener las explicaciones que se traían antiguamente en el pasado, como aquellas explicaciones que se traerán en el futuro. Segundo, que alguien más está entrando. Top. Es por eso que es tan importante que cada yudí se esfuerce en lo máximo de sus fuerzas a estudiar Torah, en profundizar en todos los niveles, ya que cada yudí es responsable de que en la era mesiánica su parte de la Torah que le corresponde sea revelada. Ahora, para ir terminando, el Divrei Mordejai nos trae el siguiente pasuk en Shemot 19:1. ¿Qué nos dice este pasuk? Dice, Bejodesh Ashelishi, Letzet Bene Israel, Meret Mitzray, Bayom Ase, Baú, Midbar Sinai. Es decir, en el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en este día fueron al desierto del Sinai. Rashi pregunta, ¿por qué escribió la Torá Bayom Ase en este día? Es decir, en tiempo presente. Si lo correcto habría sido que escribiera Bayonaú, es decir, en aquel día, es decir, en tiempo pasado. Eso ya sucedió. Los judíos salieron de Egipto, llegaron al Sinai. Ahora, la respuesta que trae Rashi es que de aquí debemos aprender que la Torah siempre está en presente y está vigente en cada instante y lugar. Es decir, cada día que estudiamos y aprendemos algo de Torah, aplica también para nuestro tiempo, no es algo que quedó en el pasado. Cada vez que tomamos un libro de Torah, un libro de Humash, la Mishnah, Gemara, Alajá, Musar, etc., en cada estudio tenemos la posibilidad de llegar a aprender algo nuevo, incluso algo que hayamos estudiado una y otra vez. Siempre tenemos la posibilidad de renovar, por eso estudiamos las Parashot todos los años, y damos vuelta y damos vuelta, y estudiamos la Jod de Shabbat, y lo volvemos a estudiar, y Kashrut, y Nidá, y todos los años volvemos a repetir, volvemos a estudiar leyes de Basar Bejalab, antes de Shavuot, leyes de Exher Kelim, antes de Pesa, siempre estamos repasando. ¿Por qué? Porque en cada estudio siempre podemos lograr a entender el o los Hidushim, estas novedades, estas ideas nuevas que nosotros como individuos tenemos acceso por causa de nuestra raíz o la raíz que tiene nuestra Neshama en la Torah. Es por eso que está escrito en Devarim 6:6. Dice, Asher Anoji, Yisabeja Ayom, Al-Levabeja, que estos mandamientos que os encargo, hoy ponlas en tu corazón. Y Rashi explica que y Eyu Kol Yom Beineja Kehadashi, es decir, que debe ser a sus ojos todos los días como nueva. Todas las misbot de la Torah, incluida la misbah de Talmud Torah, de estudio de la Torah, siempre deben estar vigentes para nosotros. Y eso se logra poniendo nuestro corazón en el estudio. Es por eso que la fiesta de Matan Torah, de la entrega de la Torah, se debe renovar no solamente una vez al año,
sino que cada día nosotros debemos renovar esta alegría de Matan Torah a través justamente de nuestro estudio de la Torah, de teniendo un ser de estudio, de estudiando Torah como corresponde. Por último, para ir terminando ya, hay un concepto que dice que Ish Echad Belev Echad, seguramente lo han escuchado mucho en estos días de Shavuot, un concepto que se utiliza mucho, ¿ya? Que Ish Echad Belev Echad, como un hombre, un corazón. Esto implica la unión del pueblo judío. Porque el Divrei Mordejai escribe que, tal como es sabido, no hay ningún yudí dentro de Israel que pueda mantener todas las mitzvot por sí solo. Hay mitzvot que solo pueden ser cumplidas por los Kohanim. Hay otras mitzvot que se pueden cumplir solo por los Levín. Hay otras mitzvot que solo se pueden cumplir en Eretz Israel. Hay otras mitzvot particulares que solo se pueden cumplir por los hombres o las mujeres. Hay mitzvot que se pueden cumplir, por ejemplo, cuando uno tiene a alguien que está enfermo, cuando hay un huérfano presente, cuando hay una viuda, cuando hay un converso, en fin, la Torá completa es imposible de cumplir por una sola persona. Una sola persona no puede cumplir los 613 mandamientos. Por lo tanto, cuando decimos que se deben cumplir los 613 mandamientos, cuando Hashem le dice al pueblo que tiene que cumplir la Torá, Hashem le está hablando a Am Israel, no le está hablando a una persona en particular, le está hablando a Am Israel como pueblo, a todos juntos, es decir, a todo el pueblo en unidad, no un judío en particular, porque cada judío junto a otro judío compone a Israel. ¿Para qué? De esta forma, la unión de los mandamientos y estudio de la Torá de cada uno de los judíos nos lleven como pueblo al cumplimiento verdadero y recto de la Torá. O sea, cuando hablamos de como judíos tenemos que cumplir la Torá, la cumplimos entre todos. Porque yo no puedo cumplir todos los mandamientos, ustedes tampoco. Entonces, todos juntos, ustedes allá, yo acá, Coanim, Levín, cada uno con sus mandamientos, entre todos sumamos para decir que como pueblo estamos cumpliendo la Torá. Porque tal como dijimos anteriormente, la unión de las 600.000 almas, es decir, cada judío, cada cual con su raíz en la Torá, cada cual con su estudio de Torá, de acuerdo a su propio camino, podemos llegar a revelar la Torá en todos sus niveles. Es por eso que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y no debemos dejar a otros la responsabilidad individual que tenemos con Akadosh Baruj Hu y su Torá Kedoshá. Porque solo nosotros y no otro, no nuestro prójimo, no el rabino, no el que sabe más, solo nosotros podemos revelar aquella parte que nos corresponde. Y es así que el Arizal acostumbraba, antes de hacer la tefilá de Shavuot, de Shacharit, de Shavuot, de recibir sobre sí mismo el cumplir la misma de amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque como dijimos, Ish Echad Belev Echad, una persona en un corazón. Es decir, que debemos valorar a cada yudí. Tenemos que quererlo, respetarlo, considerarlo como nosotros mismos, porque tal como trae el libro Vaikra Rabá, el pueblo de Israel es como un solo cuerpo y es comparado con una oveja que se perdió, ya que así como uno de los miembros de la oveja está herido, todos sus miembros sienten el dolor. De la misma manera, cuando un individuo del pueblo de Israel transgrede, todo el pueblo judío siente esta transgresión. Aunque uno diga, no, a lo mejor conscientemente no, pero nuestra alma sí lo siente. Cuando un judío transgrede, la alma de todo el pueblo judío unido sí siente esa transgresión. Porque tal como está escrito en el Talmud, en el Talmud Babli, en Shavuot 39a, todos los judíos son responsables el uno por el otro. Es por eso que solamente cuando como pueblo judío estamos unidos como un solo pueblo, no como individuos que componen un pueblo, sino que todos nos llamamos uno solo, Am Israel, todos juntos podemos completar el estudio de la Torá que Hashem, a través de su profeta Moshe, nos entregó en Al Sinai. Muchas gracias. Srat Hashem. Seguimos en una próxima clase.